Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Hola, mi nombre es Sara Blanco y estás escuchando El Mundo en Cuarentena, una producción de Solo en Podcast de Radio Nacional de España. Capítulo 5. Aislados en el desierto. En los 4 primeros capítulos os he contado las cuarentenas de Alice en el Diamond Princess y María José en Cochabamba, Bolivia. Ahora vamos a escuchar otra forma muy diferente de vivir la pandemia, desde el desierto, en los campamentos de refugiados saharauis. Allí llevan 45 años aislados. En un principio parecía que no llegaba el coronavirus. Durante estos meses he estado en contacto con Lala Mohamed y con Hassan Esbai, periodista y médico, que me han contado lo que estaba pasando en los campamentos. Yo nací en los campamentos refugiados saharauis. Estaba viviendo con mi madre y 2 hermanos y 3 hermanas. Y no he podido terminar mis estudios porque mi madre estaba tomando la responsabilidad de 6 niños. Digo, gracias a Dios que he podido entrar en una clase de español para chicas que no han podido continuar sus estudios. Trabajo aquí en una escuela de media para jóvenes. Hola, buenos días, Sara. Pues nada, mi nombre es Hassan Bachir Esbai, soy de nacionalidad saharaui y soy médico de profesión. Ahora mismo estoy en los campamentos de refugiados saharaui en Argelia Tindouf. En este momento hago un voluntariado en un hospital público de aquí de los campamentos. Para ayudarnos a entender lo que pasa en los campamentos y poner en contexto sus historias, nos acompaña Eva Jameida, saharaui periodista, compañera de RTV. Hola Eva, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sara? Buenas. Bueno, en estos meses en contacto con Lala y con Hassan he aprendido una cosa. Cuando te encuentras con un saharaui... Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal tu niña y tu marido? ¿Qué tal toda tu familia? Hola, Sara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y la familia? ¿Cómo vas? Así que, hola Eva, ¿cómo estás? ¿Qué tal toda tu familia? ¿Cómo estáis? Todo bien. Te podría decir salam aleikum, aleikum salam. Ya hasta pregunto por los camellos cuando llamo a casa. Se pregunta por todo el mundo, Por ¿no? todo el mundo. El saludo es sagrado y además es muy largo. Es como... Sí, yo me he dado cuenta de que yo tiendo a preguntar al final, ¿no? Y es como, no, lo primero se pregunta. Bueno, en principio no había coronavirus en los campamentos, pero aún así deciden tomar medidas. Cierran colegios, cancelan el festival de cine, cierran fronteras y carreteras. Estaba cada semana viajando a Tindouf para comprar las cosas necesarias para mi casa. Lo que hay aquí lo compramos, aunque a veces no lo encuentras porque está viniendo. Vi que el huevo está poco y unos días que no había. El pan, que siempre llega 2 o 3 veces al día antes, ahora pues llegará poquísimo. Para ir a otra daira ya no puedes ir porque no hay ningún coche que está yendo. El camino está vacío de coches. A veces te quedas 15 minutos parada sin ver ningún coche pasando a la carretera del Ayun. Eva, ¿cómo se impone esa cuarentena en un principio cuando no hay casos? ¿Cómo se llega a la gente para que lo cumpla, no? Pues yo creo, Sara, que se impone partiendo o teniendo en cuenta la precariedad en la que viven, ¿no? Cuando una persona sabe que no tiene medios, cuando un pueblo es consciente de los hospitales que tiene, que son hospitales hechos de adobe y de adobe de arena, donde no hay ni siquiera ni una cama UCI, donde no había respiradores, no había absolutamente nada. Cuando ves que vives en medio del desierto, pues lo único que tienes que hacer es
prevención, ¿no? Y eso es lo primero que hicieron los saharauis en los campamentos, fue cerrar las fronteras, sobre todo porque Argelia sí que se ha visto afectada por el coronavirus, y la única forma de protegerse del virus era blindarse y cerrar todo tipo de movimiento para que no permitir al virus entrar en este inhóspito desierto, porque es que la situación sanitaria es muy precaria. ¿Y qué supone para los campamentos que se cierren las carreteras? Porque allí, vamos, se depende totalmente de lo que llega de fuera, ¿no? Han sido unos meses muy duros y sigue siendo duro. Una de las cosas, por ejemplo, que me decía mi madre era que lo que más le asustaba era no tener el té, ¿no? Por ejemplo. y es un alimento básico, es algo con el que viven ellos todos los días. Y no había, no llegó a haber escasez de té, de azúcar, leche no, porque tienen animales, pero es que para ellos el cerrarlo y también supone la paralización de toda la economía sumergida que hay, ¿no? De estos, por ejemplo, quien era taxista que iba de la Yuna a Tinduf, por ejemplo, o el transporte de mercancías. O sea, para ellos cerrar esta frontera era la única solución, pero a la vez obviamente han vivido las consecuencias de este cierre, ¿no? Que es quedarse completamente aislados. Completamente aislados. Se cancelaron también muchos proyectos de intercambio de gente, precisamente, ¿no? Las vacaciones en paz, por ejemplo, festival de cine, ese intercambio, ¿no? Que me imagino que también es un contacto con el mundo exterior para ellos, ¿no? Sí, además en los campamentos es un lugar que visita mucha gente de fuera, y eso le permite también a la población sentirse como arropada. Hay muchos proyectos de cooperación. Por ejemplo, el otro día hablaba con una amiga que tiene un problema en los ojos su madre. Como no pueden ir, no van expediciones de médicos, pues claro, esta mujer ahora tiene que ir a Argelia, quedarse una temporada allí, hay que alquilarle una casa. Es como que para ellos ahora es todo mucho más complicado, y por supuesto que ese contacto, ¿no? con fuera, ¿no? Estos cursos que se hacían, este Fisahara que se celebraba, y bueno, en las vacaciones en paz, es que para muchos niños les salvaba de unas temperaturas en verano que llegan a 50 grados, y que además para estos pequeños es como la única forma de recibir un tratamiento médico si lo necesitan, de que se les haga un chequeo, ¿no? Unos análisis, ver cuál es su estado de salud, y todo esto se ha paralizado. Me contaba Hassan que allí la principal medida era la prevención, porque precisamente eso que nos decías, que los hospitales no tienen recursos. A mi punto de vista hay tres problemas fundamentales que golpean el sistema de salud. Primero es que no hay personal suficiente calificado. Segundo lugar, que no contamos con equipamientos de diagnóstico. Y el tercero, no contamos con una terapia intensiva ni con banco de sangre. Y con la escasez de medicamentos que cada año está disminuyendo la ayuda internacional, y en algunos hospitales no contamos con oxígeno. Eva, ¿cómo es un hospital de los campamentos? Decías que las paredes son de adobe, pero un español que llegue allí, ¿qué le llamaría la atención, ¿no? Tú que conoces hospitales de aquí y de allí, descríbenos. Bueno, yo vi un hospital por dentro, pues hace muy poco, cuando estuve la última vez. Una prima tenía que dar a luz, y entonces, bueno, pues fuimos por la noche. Pues lo que te llama la atención, por ejemplo, es que no hay luz. Entonces, no hay luz en mi campamento, en el Ayun, donde es también Lala, no tenemos luz. Entonces, yo recuerdo que las habitaciones no había luz. Entonces era como, esta mujer va a dar a luz,
y a oscuras en realidad. O sea, es que hay como placas solares, alguna batería. De vez en cuando sí que el hospital consigue conexiones de electricidad, pero es que justo en el momento en el que llegamos no había luz y estábamos a oscuras. Y recuerdo que cogí una linterna y me puse a ver pues cómo era, o sea, si hacía falta algo, qué es lo que cogíamos. Y es que, o sea, yo recuerdo que le mandé un mensaje a una amiga de aquí diciéndole, es que es este el hospital que hay, es que no hay nada, es que no hay absolutamente nada. Hay una cama y hay un personal que hace todo lo posible para intentar ayudar a estas personas, ¿no? Pero es realmente, o sea, esta es la imagen. Para mí, siempre que pienso en un hospital, en los campamentos, y cuando empezó la pandemia, me acordaba siempre de esta habitación a oscuras en la que había una camita y bueno, pues sí, hay médicos que intentan salvar vidas y que intentan darlo todo, ¿no? Médicos como Hassan, pero realmente es muy precaria la situación que hay en los hospitales, en los campamentos. Uh-huh. Bueno, y a pesar de los esfuerzos que hizo la población quedándose en casa, como había cierto movimiento por esa carretera, pues el virus fue llegando. Primero llegó a Tinduf en mayo. Pues hoy hemos visto en el canal argelino el ministro donde ha dicho que hay 6 casos en Tinduf, que es la ciudad más lejana de toda Argel, pues, y la más cercana de los campamentos refugiados saharauis. Todo estaba cerrado, menos la gente que llevan permiso de la salud, que no tiene ningún tipo del virus. Ha sido un poco difícil para nosotros entender cómo entró. Ni sabemos cómo vamos a vivir la situación en los próximos días, porque si tiene Tinduf 6 contagiados en un día, pues puede ser que llegarán a los campamentos. Esperamos que no. Y después llegó a los campamentos. Pues la verdad que es una noticia terrible, pero no estamos, el mundo ya es una aldea y está comunicado. Pues nada, ya tenemos confirmado los primeros 4 casos. Están en el complejo hospitalario de Rabuni y hasta el momento están controlados y aislados. Y nada, seguiremos luchando por esta vida. Ojalá que no haya más. Ojalá que no haya más, decía Hassan. Esto me contaba en julio. No sé si ha habido más casos, se ha quedado un poco ahí. Bueno, es como que vivimos una primera ola, ¿no? Propia a finales de julio, como bien dices, y también en agosto. De hecho, haciendo un poco balance con mi padre, me recordaba que fue la fiesta del Cordero, ¿no? Que es como una festividad muy importante para los musulmanes, cuando se produjeron más casos y que celebraron esta fiesta todos desde casa, sin salir, porque realmente estaba habiendo una ola. Según datos del Ministerio de Salud saharaui, se han alcanzado como mucho unos 50 casos positivos y confirmados se han dado. Hasta ahora han fallecido unas 4 personas que sepamos de coronavirus, y bueno, pues allí también se han como, a partir de este momento, ¿no?, de que se detecta un primer caso en Tinduf, ya empiezan a tomarse medidas, llegan los primeros test a los campamentos, también llegan ayuda por parte de Argelia, se hizo un despliegue de un hospital militar de estos de campaña, ¿no?, que se hacen con médicos y con herramientas, ¿no?, también con todo tipo de maquinaria para hacer frente al virus. Y ahora, en estos meses, en ese primer trimestre de 2021, estamos viendo cómo la cosa sigue tranquila, la verdad. Ahora mismo no hay casos, ¿no? No. Llevan todos estos meses sin haber casos. Sí. Me imagino que fue un susto, ¿no? Para mí fue un susto cuando Hassan me dijo que había casos. Para ti me imagino que fue un... Sí, ay, es que te asusta mucho porque... Además, viviéndolo aquí, ¿no?, en una ciudad como Madrid, que veías cómo nos confinaron, cómo aún así
tenemos muertes diarias, ¿no? Que ha habido unos momentos realmente dramáticos, ¿no? Y lo vives en Madrid y lo vives estando en España, pues tú piensas en tu familia y piensas en la fragilidad de todo aquello y la verdad que lo pasamos bastante mal. Luego yo no sé si, por ejemplo, mi padre me decía, es que aquí no tenemos tanta contaminación, no tenemos transporte público. O sea, que realmente como que hay factores que han beneficiado. Hay mucha ventilación, ¿no? Sí, te iba a preguntar cuál es tu teoría, ¿no? De por qué no ha ido a más. Porque parece que cuando llega el virus es como imparable, ¿no? Y bueno, parece que se ha quedado ahí, más vida al aire libre. Yo creo que sí, porque además se ventila más en el sentido de que allí cada jaima donde vivimos hay 4 puertas. O sea, eso es como que las casas son así. Como hace mucha calor en verano, incluso aquellas casas de adobe tienen como 6 ventanitas, aunque pequeñas, pero sí que hay ventilación. Hay mucho sol, pues lo que decía mi padre, ¿no? De que no hay transporte público, no hay bares, no hay hostelería, no hay cines, no hay teatros. O sea, algo positivo tenía que haber, ¿no? En este aislamiento. Claro, ese aislamiento, ¿no? El vivir 45 años aislados, ¿no? En el desierto, pues al final el virus no ha llegado. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo lo está llevando? Ellos bien, la verdad que bien. Mi padre lo pasó porque él trabaja en Argelia y lo pasó bastante y está bien. Y bueno, pues mi familia, la verdad que bien, mi madre allí bien con sus medidas, pero ya te digo, ahora están como más tranquilos. ¿Y cómo es estar en casa cuando estás acostumbrado a esa amplitud del desierto, ¿no? Me imagino estar en la inmensidad y de repente te tienes que quedar en casa. ¿Cómo lo han vivido? Pues la verdad es que los saharauis viven bastante confinados. ¿Ah, sí? O sea, sí, por ejemplo, mi madre huye mucho del sol y le gusta estar en casa. O sea, ellos salen si lo necesitan, si hace falta algo. Pero realmente ella con sus cacharros del té y su música y bueno, si hace falta algo, mi madre sí que suele ayudar en los hospitales, es comadrona. Si hace falta sale, pero normalmente no. Ellos viven bastante confinados. O sea, al igual que aquí salimos a tomar el sol, ellos huyen del sol y se cobijan en casa. Pues con esa imagen de tu madre tomándose el té, con esa música, vamos a despedirte. Seguimos en el último capítulo en el que vamos a hablar un poco más de ese aislamiento de los campamentos. Gracias, Eva. Hasta pronto. A ti, Sara. En el próximo capítulo de El mundo en cuarentena. Yo siempre digo que viven en el desierto de los desiertos. Sobre nosotros o sobre la gente joven también recae una responsabilidad con la familia. Por supuesto que la pandemia, como decías, ha afectado, porque todo esto suma. Ves que tú cada vez importas menos al mundo, ves la dependencia que tienes de lo que viene de fuera, ves cómo tienen que darte limosna para poder sobrevivir. O sea, es la incertidumbre de decir cuándo voy a volver, y eso es lo que mata. Want to
النجوم صوتك على من سطح الغيوم أنت بسمة النسيم اليوم وأنت ثورة أمة الوجود خلود صمود خلود خلود صمود خلود خلود صمود خلود خلود صمود. El Mundo en Cuarentena, una producción de Solo en Podcast. Radio Nacional de España. Nacional de España. Nacional de España.